Crees que tu casa es tu fortaleza. Cierras la puerta con doble llave, revisas las ventanas y te acuestas en tu cama tibia, seguro de que lo peor se ha quedado afuera, en la oscuridad de las calles. Pero, ¿y si te dijera que el mal no toca a la puerta? El mal ya está adentro. Espera a que cierres los ojos. Conoce tus horarios, tus hábitos y hasta la forma en que respiras cuando sueñas. Hoy les voy a contar 5 historias. No son cuentos de hadas, son realidades que le ocurrieron a personas como tú. Y una de estas historias podría estar pasando en tu casa esta misma noche. Historia 1. Entrega para un muerto. En la aplicación decía claramente: deja la comida en la puerta, no toques, propina de $50. Parecía dinero fácil para un repartidor nocturno, ¿verdad? Pero cuando Marco se acercó a la puerta del departamento 402, escuchó un sonido extraño, un crujido rítmico y húmedo, como si alguien estuviera masticando carne cruda con la boca abierta. La puerta estaba entreabierta apenas unos centímetros. La curiosidad es un vicio que mata. Marco miró por la rendija y vio que el cliente realmente no podía abrir la puerta, porque estaba atado a una silla y un hombre con una máscara de cerdo sucia y realista le estaba dando de comer la pizza que Marco trajo, empujando los pedazos por su garganta con un desatascador de baño. Marco cruzó la mirada con el hombre de la máscara, y en ese instante, el teléfono de Marco sonó con una notificación. Pedido entregado. La siguiente entrega eres tú. Marco llevaba 2 años trabajando para aplicaciones de delivery en Santiago. La ciudad nunca duerme, pero a las 3 de la mañana, el barrio al que el GPS lo había llevado parecía un cementerio de concreto. Era un complejo habitacional antiguo, de esos donde las luces de los pasillos parpadean como en una película de terror de bajo presupuesto. Subió al 4º piso. El ascensor estaba fuera de servicio. En el silencio de la escalera, cada uno de sus pasos resonaba con un eco metálico. El olor. Eso fue lo primero que lo golpeó. No olía a humedad ni a basura. Olía a algo dulce, cobrizo, como una carnicería donde se olvidaron de encender el refrigerador en pleno verano. Marco sacó su teléfono. Cliente. Nombre oculto. Comentario. El silencio es oro. Déjalo en el umbral. No llames. Dejó la bolsa con la pizza en el tapete. Dentro del departamento estaba oscuro. Solo parpadeaba la luz azul de un televisor encendido, proyectando sombras largas y deformes en las paredes. Y ese sonido. Chac. Chac. Marco ya estaba listo para irse. Se giró hacia las escaleras. Pero el sonido cambió. Ahora era un gemido ahogado, desesperado. ¡Ayuda!, susurró alguien desde adentro. ¿O fue su imaginación? Marco se congeló. Su mano se movió sola hacia la puerta. No quería ser un héroe, pero el instinto humano es traicionero. Empujó la puerta suavemente. Las bisagras no chirriaron. Estaban recién aceitadas. A la luz azul del televisor, vio una escena que le quemaría la retina para siempre. La víctima, un hombre atado a una silla de madera, estaba desnudo de la cintura para arriba. Su pecho tenía símbolos extraños, cortes superficiales que aún sangraban. Pero lo peor era su boca. Estaba sellada con cinta adhesiva industrial, pero en el centro habían cortado un agujero irregular. El hombre de la máscara de cerdo, una máscara de látex barata con ojos vacíos, tomaba rebanadas de pizza caliente, las enrollaba y las forzaba brutalmente por ese orificio. La víctima se ahogaba. Sus ojos, inyectados en sangre y lágrimas, giraban en sus órbitas, rogando por la muerte. El hombre cerdo se detuvo. Giró lentamente la cabeza hacia la rendija donde estaba Marco. La máscara ocultaba su expresión, pero Marco sintió el peso de una sonrisa enferma. El sonido de la notificación rompió el silencio como un disparo. Marco miró la pantalla. Un mensaje del cliente en el chat de la app. Rompiste la regla. Ahora entra.
Marco no recuerda cómo bajó las escaleras. Saltaba los escalones de 3 en 3. Detrás de él, escuchó el golpe de la puerta al abrirse y unos pasos pesados corriendo tras él. Salió a la calle, encendió su moto y aceleró a fondo, sin siquiera ponerse el casco. La policía llegó 20 minutos después. El departamento 402 estaba vacío. Ni silla, ni víctima, ni máscara. Solo la caja de pizza en el suelo y una frase escrita en la pared con salsa de tomate. Estaba rico, pero faltó el postre. Marco renunció al día siguiente, pero hasta hoy, cuando pide comida a su propia casa, le pide al repartidor que la deje en la reja y nunca, jamás, mira por la mirilla. Historia 2. Traición inteligente. Alexa, apaga la luz. Alexa, cierra las puertas. Nos hemos acostumbrado a confiar en los altavoces inteligentes. Los dejamos entrar en nuestras habitaciones. Pero, ¿qué pasaría si una noche, estando completamente solo en casa, tu altavoz se iluminara de azul y susurrara con la voz exacta de tu madre fallecida? Shh, no te muevas. Él te está mirando desde el armario. ¿Crees que es un error del sistema, verdad? No. La policía encontró en los registros del dispositivo una grabación de 10 minutos antes, donde una voz masculina desconocida le pregunta al altavoz: Alexa, ¿dónde están los cuchillos más afilados en esta casa? Elena vivía en la casa inteligente de sus sueños en las afueras de la ciudad. Todo se controlaba desde su teléfono. Persianas, luces, cerraduras, cámaras. Se sentía segura. La tecnología es control, o eso pensaba ella. Esa noche había una tormenta eléctrica. Elena leía un libro en la sala. Su esposo estaba en un viaje de negocios. La casa estaba sumida en una penumbra acogedora. De repente, el altavoz inteligente de la cocina se encendió. El anillo de luz azul comenzó a girar. «No entiendo tu petición», dijo la voz mecánica. Elena frunció el ceño. Ella no había dicho nada. «Alexa, cancelar», gritó desde el sofá. El altavoz se apagó. «Un fallo», pensó Elena. 5 minutos después, las luces de toda la casa empezaron a parpadear lentamente. La intensidad bajaba hasta casi la oscuridad total y luego subía al máximo de golpe. Elena tomó su teléfono para revisar la app de control del hogar. Error de conexión. Sistema en control manual. ¿Qué demonios?, susurró. Y entonces hablaron los altavoces. No uno, sino todos a la vez. En el dormitorio, en la cocina, en el pasillo. No era la voz de Alexa, era el sonido de una respiración pesada y rasposa. «¿Quién está ahí?», gritó Elena, agarrando un pesado jarrón de vidrio. La respiración en los altavoces cesó. Se hizo un silencio sepulcral. Y luego, desde el altavoz justo encima de su cabeza, salió una voz. Era la voz de su esposo. «Cariño, ¿por qué no me abres la puerta? Tengo frío». Elena soltó el aire, aliviada. Había vuelto antes. Corrió hacia la puerta principal, pero un segundo antes de que su mano tocara el pomo, su teléfono vibró en su bolsillo. Una videollamada de su esposo. Contestó con dedos temblorosos. «Hola, amor. Acabo de llegar al hotel en Barcelona», dijo la cara sonriente de su esposo en la pantalla. «¿Por qué estás tan pálida?». Elena giró lentamente la cabeza hacia la puerta. «Ábreme», volvió a sonar la voz de su esposo, pero ahora no venía del teléfono, ni del altavoz. Venía del otro lado de la puerta. Pero la entonación era distinta, mecánica, como frases cortadas y pegadas. Era una grabación. Alguien estaba usando un deepfake de voz para engañarla. El sonido de una ventana rompiéndose en el segundo piso la hizo gritar. El sistema de la casa inteligente se volvió loco. Las persianas metálicas de la planta baja comenzaron a bajar, bloqueando las salidas. Las cerraduras hicieron clic, sellándose herméticamente. «Modo cacería activado», dijo la voz alegre de Alexa.
Elena se encerró en el baño, la única habitación sin ventanas ni dispositivos inteligentes. Estuvo allí con un cuchillo en la mano hasta que llegó la policía, escuchando cómo alguien caminaba por la casa, probaba los pomos de las puertas y mantenía conversaciones susurradas con los altavoces. Cuando la policía forzó la entrada, no había nadie, pero los registros del servidor mostraron una verdad aterradora. El hacker no solo había entrado al sistema esa noche, había estado conectado a las cámaras de Elena durante 3 meses. Conocía su horario. Había grabado la voz de su esposo para entrenar a una IA. Y lo más escalofriante, el último comando en los registros no fue enviado desde Internet. Fue enviado a través de Bluetooth local. El hacker no estaba en otro país. Estaba en un coche justo debajo de su ventana, jugando con su casa como si fuera una casa de muñecas, disfrutando de su terror. Historia 3. Encuéntrame. Lucía terminó con su novio porque era demasiado obsesivo. Lo bloqueó en todas las redes sociales, en WhatsApp, en todo. Un mes después, comenzó a recibir fotos de su propio rostro durmiendo desde números desconocidos. La policía le dijo: cambie las cerraduras. Ella las cambió, pero las fotos seguían llegando. Cada noche, siempre desde un ángulo cenital, desde arriba. ¿Saben dónde se escondía? No forzaba las puertas. Durante el día, mientras ella trabajaba, él subía al ático y taladraba agujeros microscópicos en el techo de yeso. El polvo que Lucía se sacudía de la cara cada mañana no era suciedad, era el yeso que caía en sus ojos mientras él la observaba durante horas. Lucía pensó que todo había terminado. Julián, su ex, era de esos tipos que te llaman 50 veces si no contestas un mensaje. Cuando cortaron, él lloró, gritó y luego desapareció. Silencio total. Lucía vivía en una casa antigua, de techos altos, herencia de su abuela. Todo empezó con la sensación de ser observada. Es ese hormigueo en la nuca que tenemos los humanos, un vestigio de cuando éramos presas en la selva. Luego llegaron los mensajes. Eran las 3 a.m. Su teléfono se iluminó. Un número desconocido. Una foto. Al principio Lucía no entendió qué era. Parecía una tela gris con sombras. Aumentó el brillo. Era ella. Era su hombro y parte de su oreja, vistos desde arriba. La foto había sido tomada hacía segundos. Lucía encendió la luz de golpe, con el corazón martilleando en la garganta. Miró a su alrededor. El armario estaba cerrado. Debajo de la cama no había nadie. Las ventanas tenían rejas. Estoy loca, se dijo. Debe haberla tomado hace tiempo, cuando vivíamos juntos. Pero a la noche siguiente, otra foto. Esta vez, ella estaba en la cocina, cortando verduras. La foto estaba tomada desde un ángulo imposiblemente alto, casi pegado al techo. Llamó a la policía. Revisaron la casa. Señorita, aquí no hay nadie. Probablemente hackearon su teléfono o sus cámaras web, dijo el oficial, aburrido. Lucía tapó todas las cámaras de sus dispositivos con cinta negra. Cambió las cerraduras por unas de alta seguridad. Esa noche durmió con un cuchillo bajo la almohada. Se despertó con una picazón en la cara. Se frotó los ojos. Sentía arenilla. Maldita casa vieja, se cae a pedazos, murmuró, sacudiéndose un polvo blanco y fino del cabello. Otra foto. En la imagen se veía a Lucía durmiendo hace apenas un minuto. Pero había algo más. En la esquina de la foto se veía una mano sucia, con las uñas rotas, que bajaba desde la oscuridad hacia su cabello. Lucía gritó. No un grito de miedo, sino de terror puro. Miró hacia arriba, hacia el techo de yeso antiguo. Allí, justo encima de su cama, había un pequeño punto oscuro, un agujero del tamaño de una moneda pequeña. Y en ese agujero, algo brillaba. Un ojo humano, inyectado en sangre, que parpadeó. Lucía salió corriendo de la casa en camisón.
Cuando la policía subió al ático, encontraron un colchón sucio, botellas de orina y envoltorios de comida. Julián había estado viviendo allí arriba durante 5 semanas. Había taladrado agujeros en el techo de la habitación, el baño y la cocina. Lo más enfermo fue lo que encontraron en su teléfono. Tenía videos de Lucía cepillándose los dientes, videos de ella llorando por miedo, videos de ella durmiendo. Y en los audios de esos videos se escuchaba a Julián susurrando: Mía, siempre mía. Historia 4. Turno de noche en la morgue. Trabajar en la morgue no da miedo. Los muertos no muerden. Lo que da miedo es cuando traen el cuerpo de una Jane Doe, una desconocida encontrada en el bosque. Empiezas el inventario. Moretones en el cuello, suciedad bajo las uñas, y de repente te das cuenta de que la suciedad bajo sus uñas es pintura fresca. Pintura de color azul océano. El mismo tono exacto con el que pintaste tu habitación ayer. Y luego te das cuenta de que la puerta de la morgue está cerrada por fuera y el cadáver en la mesa comienza a girar lentamente la cabeza hacia ti, abriendo unos ojos que no tienen pupilas. David amaba el turno de noche, el silencio del hospital, el frío del aire acondicionado, la paz. Era técnico forense. Para él, los cuerpos eran rompecabezas, no personas. Esa noche, la policía trajo un cuerpo a las 2 a.m. Mujer, aproximadamente 25 años, sin identificación, encontrada en la carretera, dijo el oficial, dejando la camilla y saliendo rápido. Nadie quiere estar en la morgue más tiempo del necesario. David se puso los guantes de látex, encendió la grabadora. Sujeto femenino, rigor mortis no presente. El cuerpo aún está tibio. Comenzó a examinar las manos. La chica había luchado. Tenía piel bajo las uñas y algo azul. David tomó unas pinzas y extrajo el fragmento. Lo puso bajo la luz de la lámpara. Era una viruta de pintura seca, azul océano. David sintió un escalofrío. Él acababa de remodelar su departamento. Había pintado su dormitorio de ese color específico hacía 2 días. Era una mezcla personalizada. Coincidencia, pensó. Pero sus manos empezaron a temblar. Siguió examinando. En el bolsillo de los jeans de la chica encontró un papel arrugado. Lo desdobló. Era un ticket de compra, de una gasolinera. La fecha era de hoy. La hora, 1:30 a.m. Hace 30 minutos. Pero la policía dijo que la encontraron en el bosque. David miró el rostro de la chica. Era hermosa, pálida, y le resultaba familiar. Entonces lo vio. En su cuello no eran moretones normales, eran marcas de dedos. Pero había algo más, un tatuaje pequeño en el hombro derecho. Una mariposa. David conocía ese tatuaje. Había visto a esta chica en la cafetería frente a su casa esa misma tarde. Y ya le había sonreído. El sonido metálico del cerrojo de la puerta principal de la morgue resonó en la sala. David se giró. ¿Hola? Su voz tembló. Nadie respondió, pero detrás de él escuchó el sonido de la bolsa para cadáveres deslizándose. No la bolsa de la chica, sino la bolsa de la camilla de al lado, la que estaba vacía cuando él llegó. David se giró lentamente. Un hombre estaba sentado en la camilla de metal. Llevaba un traje de hospital robado. Tenía rasguños profundos en la cara, rasguños que sangraban y coincidían perfectamente con la piel bajo las uñas de la chica muerta. El hombre sonrió, mostrando unos dientes manchados de rojo. Ella luchó mucho, dijo el hombre con una voz rasposa. Me arruinó la cara, pero tú pareces más tranquilo. David se quedó paralizado. Su mente intentaba procesar lo imposible. El asesino no había huido al bosque. El asesino se había hecho pasar por un cadáver, cubriéndose con una sábana en la camilla vacía, esperando a que David se quedara solo y encerrado con él. Y la pintura azul. El hombre levantó la mano. Sus dedos estaban manchados de pintura azul océano. Bonito color el de tu habitación, David, susurró el asesino. Debí pintarla desde el armario.
David lanzó la bandeja de instrumentos quirúrgicos contra el hombre y corrió hacia la única salida posible, la cámara frigorífica. Entró en el cuarto helado, lleno de cuerpos en bolsas, y cerró la pesada puerta de acero desde dentro. Escuchó cómo el hombre golpeaba la puerta. 1, 2, 3 veces. Y luego, una risa. David pasó 4 horas allí dentro, temblando de frío junto a los muertos, hasta que el turno de la mañana llegó y abrió la puerta. El asesino había desaparecido. La policía nunca lo encontró, pero cuando revisaron las cámaras de seguridad del pasillo, vieron algo que hizo que David se mudara de país. En el video, después de que David se encerrara en el frigorífico, el asesino no intentó forzar la puerta. Simplemente se pegó al pequeño cristal de la ventanilla, mirando hacia adentro, hacia la oscuridad donde David se escondía, y pasó su lengua lentamente por el vidrio durante 20 minutos, sin parpadear. Historia 5. El bosque profundo. 3 amigos fueron a acampar a las montañas, donde no hay señal de celular. Una noche escucharon un silbido. No era un pájaro, era un silbido humano que copiaba sus voces. A la mañana siguiente, encontraron su tienda rodeada por un anillo perfecto de cuervos muertos. Decidieron huir, pero cuando revisaron el video de su GoPro en casa, vieron lo que se perdieron en el bosque. Todo el camino, mientras bajaban por el sendero, detrás de ellos, saltando de árbol en absoluto silencio, los seguía una criatura pálida, parecida a un humano desnudo, pero con las rodillas dobladas hacia atrás. Lucas, Diego y Sofía querían desconectarse. Eligieron una ruta en la Patagonia, lejos de los senderos turísticos. Solo nosotros y la naturaleza, dijo Diego. Ojalá hubiera tenido razón. La primera noche fue perfecta. Hicieron una fogata, bebieron vino y contaron historias. Alrededor de las 2 de la mañana, el fuego se estaba apagando. El bosque estaba en un silencio absoluto. Demasiado silencio. Ni grillos, ni viento. Lucas se levantó para orinar cerca de unos arbustos. Para romper el silencio incómodo, silbó una melodía simple de 3 notas. Fiu, fiu, fiu. Desde la oscuridad, a unos 50 metros, algo respondió. Fiu, fiu, fiu. Lucas sonrió. ¡Eco!, gritó a sus amigos. Pero entonces, el silbido cambió. Fiu, fiu. Lucas. No fue una voz, fue un silbido modulado para sonar exactamente como su nombre. Lucas corrió de vuelta a la fogata. ¿Escucharon eso?, susurró pálido. ¿El qué?, preguntó Sofía. Sofía, silbó la oscuridad. Esta vez venía de arriba, desde las copas de los árboles. Los 3 se metieron en la tienda de campaña, armados con sus navajas suizas y un hacha pequeña. Nadie durmió. Durante horas, escucharon algo moverse alrededor de la tienda. No eran pasos, era como si algo pesado se arrastrara suavemente por la tierra. Y de vez en cuando, ese silbido burlón, imitando la risa de Diego o el llanto de Sofía. Al amanecer, salieron. Lo que vieron les heló la sangre. Alrededor de su tienda, formando un círculo perfecto de 2 metros de diámetro, había 12 cuervos muertos. No tenían heridas, simplemente estaban muertos, con los ojos abiertos mirando hacia la tienda. «Nos vamos, ahora», dijo Diego. Empacaron en tiempo récord. La caminata de regreso al auto duraba 4 horas. Fue la caminata más tensa de sus vidas. Sentían miradas en la nuca, escuchaban ramas romperse, pero cuando volteaban no había nada. Solo el bosque denso y antiguo. Llegaron al auto, tiraron las mochilas y aceleraron. Cuando llegaron a la ciudad y tuvieron señal, lloraron de alivio. Pensaron que se habían salvado de algún animal salvaje o de un psicópata ermitaño. 2 semanas después, Lucas conectó la cámara GoPro a su computadora para ver las grabaciones del viaje. Quería borrar todo, pero la curiosidad pudo más. El video mostraba su caminata de regreso,
La cámara estaba enganchada en la mochila de Lucas, grabando hacia atrás, hacia donde venía Sofía y el camino que dejaban. Lucas vio el video y comenzó a gritar. En la grabación, cada vez que ellos pasaban debajo de un árbol grande, se veía algo. Arriba, entre las ramas, camuflado por su piel grisácea, había una figura. Tenía forma humana, pero era demasiado largo. Sus extremidades eran delgadas como cuerdas. No tenía nariz, solo 2 orificios. Y sus piernas, sus rodillas se doblaban hacia atrás, como las de un saltamontes. La criatura no solo los miraba. En el minuto 42 del video, cuando Diego se detuvo a atarse los cordones, la criatura bajó silenciosamente del árbol, quedando a solo medio metro de la cabeza de Sofía. Extendió una mano con dedos largos y acarició el cabello de Sofía. Ella se sacudió, pensando que era una mosca. La criatura sonrió a la cámara. Su boca estaba llena de dientes de aguja. Y luego, de un salto imposible, volvió a subir a las ramas antes de que ellos siguieran caminando. Estuvo con ellos todo el tiempo, jugando. Y lo último que se escucha en el video, justo antes de que suban al auto, es un susurro muy cerca del micrófono de la cámara. Vuelvan pronto. Estas fueron 5 historias, 5 advertencias. Ahora, mira a tu alrededor. ¿Esa sombra en la esquina de tu habitación siempre tuvo esa forma? ¿Estás seguro de que cerraste la puerta con llave? Buenas noches, y trata de no mirar debajo de la cama.